salida jurídicas, políticas, a la crisis que enfrenta nuestro país. Para hablar sobre este tema nos acompaña Silvio Guerra, un importante abogado, jurista de nuestro país, quien ha realizado sendos análisis sobre la crisis política y social que vive el país, en particular del campo jurídico. Bienvenido, doctor Guerra Portada. No, gracias a usted por invitarme. Doctor, el país enfrenta esta explosión social, exigen a la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie rápidamente, pero ¿qué tanto tiempo puede demorar la Corte sin que implique eso una ruptura de los términos procesales, tomando en cuenta las demandas que está habiendo en las calles? Sí. Bueno, buenos días. En primer lugar, placer estar aquí en este prestigioso programa, en estas entrevistas, ¿no? Sé que me han antecedido importantes personalidades en este estudio. Bueno, mire, le contesto también. Cuando yo veo que se presenta la primera demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley 406 por parte del colega Juan Ramón Sevillano, y luego vi cómo fueron igualmente otros colegas presentando demandas de inconstitucionalidad, yo empecé a preocuparme, porque dije, tantas demandas la Corte va a tener, por cada demanda que admite, darle traslado al procurador por 10 días. Cada demanda que admite, procurador, 10 días. Puede ser procurador de la administración, como ocurrió con las dos primeras, o Sí. de la nación, como ha ocurrido con otras tres. ¿Y por qué dije que empecé a preocuparme? Porque cada demanda iba a generar que se respetaran los términos. 10 días de traslado al procurador, luego 3 días de fijación de dicto, luego 10 días para todo aquel que tiene interés en presentar argumentos, como lo hice yo antes de ayer en las escalinatas de la Corte Suprema. Y me preocupaba, fuera de que ahora mismo hay magistrados ponentes varios. Por ejemplo, la presidenta de la Corte, la honorable María Eugenia López, es ponente en una. Tengo entendido que el licenciado Olmedo Arrocha, magistrado, es ponente en otra. Entonces aquí surge la pregunta de la acumulación. Si usted se lee las normas del 720 en adelante del Código Judicial, 720, artículo 720, dice, en la acumulación podrá decretarse, resolverse. ¿Qué significa eso? Los juristas sabemos que cuando la ley emplea la palabra podrá, no es imperativa, es en todo caso optativa, de manera que no obliga a quien es juez o quien es magistrado en una ponencia de un determinado caso a decir, tengo que ordenar la acumulación. No, no tiene. Sin embargo, yo he dicho públicamente, y lo voy a recalcar en esta entrevista, la Corte solo tiene que resolver una inconstitucionalidad. ¿Por qué una? Porque el contrato ley solo tiene 4 artículos, mi querido señor. Y el artículo fundamental que hace contener el contrato en sí de concesión minera es el artículo 1. De manera que, resuelta la inconstitucionalidad del artículo 1, ya queda sin validez ni eficacia jurídica el contrato de la concesión minera entre la nación o el Estado y la empresa minera. ¿Cuándo tiene la Corte que resolver? Bueno, cuando sale el secretario general de la Corte, el licenciado Calvo, públicamente en un audio video explicando los términos en el procedimiento de constitucionalidad, ahí uno se percata que la Corte lo que dijo fue, voy a someterme a los términos que prescribe el artículo 2563 del Código Judicial. Y que ahí están estos que yo les acabo de expresar. Todo indica que si estos términos están por vencerse el 23 de noviembre, hoy es 15, habría que esperar 8 días más. Pero si estos términos están por vencerse el 23, yo he dicho y lo digo aquí también, yo espero que el 24 o el 25 haya una decisión de la Corte Suprema.
usted me dirá, don Silvio, ¿y la Corte va a sentenciar un caso de esta naturaleza teniendo 2 días? Bueno, sería ingenuo pensar que la Corte no ha empezado a redactar un proyecto de decisión. Al menos los ponentes o sustanciadores deben tener ya un proyecto de decisión o de sentencia de estas inconstitucionalidades. Ahora, doctor, se ha mencionado, bueno, se ha especulado en estos últimos días que habría una posibilidad de que la Corte emitiera un fallo mixto. ¿Qué implicaría eso? Primero, si es posible, eso no, ¿qué implicaría? Yo no veo manera. Lo que han mencionado es que la Corte resuelva la inconstitucionalidad y la han calificado como de parcial. ¿Y por qué no veo manera de que sea de ciertos artículos de la ley? Porque mire lo que es el artículo 1, ¿no? Para que el país entienda. El artículo 1 es el contrato. Sí. Y si el 2 y el 3 y el 4 son de que es una ley de orden público, que es una ley de interés social, que el contrato es una ley especial que prima sobre la general y que debe publicarse en la Gaceta Oficial, yo le hago una pregunta a usted. La Corte no va a decretar inconstitucionalidad del 2, ni del 3, ni del 4, porque son cajoneros, son intrascendentes. La materia aquí en debate va a ser el artículo 1 y la ley en sí. Y le explico por qué motivo y que también para que el país entienda. Sí. En la decisión del año 2017, ante la cual la Corte sostuvo y sentenció que era inconstitucional el contrato anterior, la ley del contrato anterior, la Corte ahí dijo una cuestión que yo quiero que quede bien clara. La Corte dijo que no podía entrar a analizar cláusulas del contrato, porque lo que se le está sometiendo a ella no es el contrato, es la ley que le da validez, eficacia al contrato. Entonces, con lo cual lo que quiero señalar es que la Corte solamente tiene ese artículo 1. No veo otra manera en que la Corte diga, bueno, voy a declarar la inconstitucionalidad de la cláusula tal del contrato. No, esas son normas materiales. Lo que sabemos que son normas materiales, hacemos referencia a las insertas en el contrato. La Corte está viendo es si la Asamblea, primero su Comisión de Comercio y de Asuntos Económicos y luego si el Pleno, respetaron las exigencias constitucionales y legales respecto al procedimiento para la discusión en que resultaba aprobado o desaprobado este contrato. Y lo que la Corte dijo en el 2017, óyeme, ustedes no sometieron esto a una licitación pública. De allí, por lo que he sostenido también públicamente, la Corte no va a hacer otra cosa que, no debería hacer otra cosa que ratificar ya su jurisprudencia y decisión respecto al contrato anterior, hacerla valer también en esta, porque no se cumplió procedimiento alguno de licitación. Doctor, los fallos de la Corte, entiendo, porque no soy jurista, pero entiendo que los fallos de la Corte sobre materia constitucional no son retroactivos. ¿Qué va a pasar con todos los recursos que se extrajeron, minerales que se trajeron ilegalmente entre el 2021, que salió el primer fallo de la Corte constitucional, y luego a la aprobación de la ley 406? Sí, yo agradezco la pregunta suya porque me permite esclarecer este panorama. La ley 406 lo que hace es aprobar un contrato, pero un contrato en el que se santigua. Se santigua a la corporación minera. ¿Qué quiero decir con que se santigua? Le perdona todo lo que aconteció de manera ilegal por parte de la empresa minera en la extracción de los minerales metálicos, oro, cobre, plata, molibdeno, etcétera, etcétera. Pero si la Corte dice es inconstitucional la 406, ¿a qué estado retornamos? Al estado de la ilegalidad de esa extracción respecto al momento, según algunos, en que se publica en la Gaceta Oficial, que fue el 21 de diciembre del año 2021. Y digo según algunos porque yo tengo otra tesis. Yo tengo la tesis de que desde el momento en que la Corte expidió la sentencia de inconstitucionalidad en el 17 y las partes fueron notificadas, allí quedó ejecutoriado el fallo.
Otros dicen, no, doctor Guerra, pero es que tenía que ser publicado en Gaceta Oficial. Sí, pero la publicación en la Gaceta Oficial es solo para dominio público. Eso se llama efectos ergas omnes, de dominio general, de conocimiento general. Pero en lo que tocaba a la parte, esto es a la corporación minera, fue notificada, tanto así que los abogados de ellos fueron a solicitar una aclaración que demoró la Corte en resolver, para finalmente negarla. Conclusión, declarada la inconstitucionalidad de la Ley 406, ellos vuelven a quedar en la posición de absoluta ilegalidad de todo lo que han venido haciendo en estos años. ¿Pero eso qué implicaría para el Estado panameño si estuvieron... Bien. Esa extracción, bueno, eran recursos naturales, Sí, recursos señor. de la Bien. gente. Por esa razón yo he sostenido y vuelvo a sostener. Amenazan que una demanda ante un tribunal de arbitraje internacional. Mire, yo le voy a decir al país qué requiere Panamá para ganar ante una eventual demanda por parte de la minera. ¿Qué requiere Panamá? Uno, probar los daños ecológicos. Probar que se ha violado el convenio o el acuerdo de Escazú sobre la explotación de recursos naturales y la afectación del ambiente. Y por eso he insistido y le pedimos ayer al procurador Caraballo, tras denuncia existente desde el 26 de octubre, haga una inspección, hágase previa designación de expertos en cuestiones ecológicas a la minera y empiece por la tina de Relave, que representa un serio y grave peligro ante un desbordamiento del material tóxico y cáustico que se encuentra en esas tinas. ¿Por qué le digo que el 26 de octubre? Porque ayer circuló en las redes un informe de los procesos judiciales de la minera frente a los lancheros en Donoso, que todos vimos esos videos, que se aproximaron a un barco que según la minera en ese comunicado ayer transportaba carbono para el procesamiento de lo que están haciendo en nuestras tierras. ¿Sabe algo? La fiscalía que tiene ese caso ya están con inspecciones oculares, inspecciones judiciales, ya están en procesos de aprehensión de datos en los celulares de los lancheros, denunciaron nombre por nombre y nombre de lancha. Escuche bien, don Caraballo, usted sabe el respeto que le tengo, ¿no? Desde que usted era mi alumno en la universidad. Pero don Caraballo, ¿por qué con esa misma rapidez usted no ha actuado acá con la denuncia del 26 de octubre frente a delitos del medio ambiente, frente a delitos ecológicos que en contra de la minera ha sido presentada? Ni una tilde se ha movido allí para investigar. Y le digo una cosa, señor Cajar, si esto se hiciera, Panamá se hace de un informe serio, pero además de serio, grave y delicado, que va a demostrar toda la contaminación y la destrucción. Yo he llamado el crematorio ecológico que allí se ha causado. Ahora, pero para avanzar esa ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Y eso hay que decirlo, señor Eso es lo Cajar. que quería preguntarle. El gobierno, una vez declarada la inconstitucionalidad, tiene que empezar a administrar, a sentarse en la mesa con los dueños o los accionistas o los que representan a la minera. En un término de tantos meses, ellos habrá que estudiar. La mano de obra que está allí es una mentira que le han dicho al país. No, que quedan 7,000 y tanto. Mire, le voy a decir algo. De esa mano de obra tendrá que encargarse el Estado, el gobierno nacional. Pero aquí han tirado cápsulas de mentiras y cápsulas de perversiones que no son ciertas, señor. Ahora, doctor, pero
volviendo al tema del, La del minera fallo, tiene que acabar, la minera tiene que irse. precisamente esa salida, aquí, bueno, se ha hablado, la Corte se pronunció en un primer fallo de Y el inconstitucionalidad. gobierno hizo caso omiso. Y eso es lo que le quería preguntar, es decir, nadie acató el fallo de la Corte Mira, Suprema en nadie ese acató el momento. fallo. Y ahí incluso plantean de que el Ejecutivo está en desacato. ¿Cómo eso, qué peso tendría eso ahora en esta discusión? en Mire, esta usted coyuntura? vio que yo le traje aquí 3 libros importantes. El Código, y en este que está contenido la Constitución Nacional, el Código Penal y el Procesal Penal. Pero esa pregunta que usted me hace de que nadie acató el fallo, yo se la quiero responder jurídicamente en base a qué dice la norma. Resulta ser que en materia de inconstitucionalidad, el 2573 del libro cuarto del Código Judicial dice: las decisiones de la Corte proferidas en materia de inconstitucionalidad son finales, definitivas, obligatorias y no tienen efecto retroactivo. Pero previo a eso, para que sean definitivas, dice, compete al Pleno de la Corte vigilar el cumplimiento de la sentencia y conocer de las quejas que se presenten por desacato al cumplimiento del fallo aludido y aplicar sanciones. Ni fiscalizaron, ni vigilaron, ni le dieron seguimiento al cumplimiento del fallo, ni nunca hubo sanciones. Es más, sí le voy a decir algo. El hecho de que aquí la minera se hizo la vista gorda, la indiferencia y el irrespeto a las autoridades judiciales, y además el comportamiento de que hay un fallo pero yo sigo, fue con la complicidad en grado de coautoría de parte de los altos funcionarios de gobierno, empezando por el presidente Cortizo, siguiendo por el ministro de Medio Ambiente que por dignidad y decisión propia, y esto no tiene que ver nada con el respeto que le profeso al amigo, pero debe renunciar. ¿Cómo usted cree que este contrato, entre comillas, nuevo, que de nuevo no tiene nada, es tan viejo como el anterior, cómo usted cree que este contrato se fundamenta en un estudio de impacto ambiental del 28 de diciembre del 2011, señor? Y ese mismo estudio lo utilizaron en el 2023 para hacer este contrato y sacar esta ley. Entonces, aquí hay algo interesante. Mire bien lo que le voy a decir en palabras muy sencillas. El estudio de impacto ambiental del 2011 tiene ultraactividad. Ultraactividad, o sea, hasta el día de hoy. Pero, resulta ser que la ley es a partir del 22 de diciembre, hablo del 406 del 2021. Mire cómo la componenda y la macarronería desastrosa que hay en esto. Entonces, esto es muy lamentable. Yo estoy muy preocupado, primero como patriota. Y cuando digo patriota, lo defino como el hombre que ama a su país, que es muy diferente del patrioterismo. No caigo en esas distinciones perversas. Soy patriota, amo a mi país. Y segundo, como hombre de leyes. Ahora, doctor, usted mencionó algo bueno, que me parece muy importante, que es la responsabilidad que tenían los funcionarios del Ejecutivo en ese momento cuando pues tenían que actuar. ¿Qué pasa? Que jurídicamente, incluso quería preguntar si penalmente tiene alguna implicación este actuar, por ejemplo, del ministro de Ambiente, que como bien se ha visto, pues Mire, no se cumplió la revisión de la... Usted es el entrevistador y yo soy el de la entrevistado. Y me excusa por la pregunta que le voy a hacer, porque usted está aquí para hacerme la pregunta y yo para dar respuesta. Pero a veces hay respuestas que se hacen a través de una pregunta. ¿Por qué usted cree entonces la necedad de defender tanto a la minera? ¿Por qué usted cree la persistencia, casi con carácter psiquiátrico enfermizo, de permitir muertos y favorecer a la corporación minera? Yo le dije ayer en un programa al presidente Cortizo: presidente, una corporación minera vale más que la vida de un connacional. Presidente, una corporación minera vale más que la paz y el sosiego doméstico. Valen más que el bienestar social. No hay millones ni trillones que puedan pagar ni comprar la paz de una nación, la tranquilidad de un pueblo, señor periodista.
Doctor, quisiera volver a la discusión de la Corte en términos de lo que piensa la gente en la calle. Obviamente hay descontento, pero también hay preocupación y no hay confianza en las instituciones. Esto lo dice las encuestas, no solamente de las instituciones judiciales, sino la Asamblea, el Ejecutivo, los partidos, etcétera. ¿Qué garantías tendría la población de que la Corte fallase en favor de una inconstitucionalidad? Mire, los abogados que hemos ejercido derecho penal conocemos una expresión respecto al crimen cometido con arma de fuego y es gatillo alegre. Gatillo alegre es el ciudadano que carga un arma de fuego y a la ligera hace uso de ella y causa delitos. ¿Usted cree que la Corte va a ser gatillo alegre para dispararse en sus propios pies? Si la Corte declara que esto no es inconstitucional, la Corte, escúchese bien, está dándole muerte al último reducto de credibilidad que el pueblo o la nación panameña le está diciendo la inconstitucionalidad. Sé que hay posiciones de quienes dicen queremos la derogatoria. Yo dije cuando se discutía la derogatoria, esa ley de derogatoria tiene que expresar que se inspira, 1, en el orden público, 2, en el interés y el bienestar social, y 3, en los graves daños que ha causado la minera a la integridad y unidad del territorio nacional, con esto que repito, vuelvo a tildar como el crematorio ecológico de la nación. Y aquí hay gente que está caminando o se mantiene agachada. Aquí hay otras mineras que no tienen 12,000 y tantas hectáreas, 15,000 y tantas hectáreas. Entonces, aquí las autoridades, con participación de la sociedad civil, con gente capaz, aquí hay que pasar revisión a todo esto, mi querido señor. Este es un país muy pequeño, señor. Usted en 5 horas y media está en David y en 5:45 está en Boquete, saliendo de Ciudad de Panamá. Aquí todos nos conocemos, nos miramos la cara. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es tan pequeño que es muy grande la destrucción que nos están causando para desaparecer este país. Ahora, doctor, este país, digamos, estamos enfrentando no solamente una crisis económica, que venía una situación económica difícil, sino también ahora política. Los movimientos sociales organizados, gente que está en las calles, como han dicho que no confían en la Corte, y han planteado efectivamente lo que usted ha mencionado, el tema de la derogatoria como el camino más rápido para salir de la crisis. Esa postura, algunos lo señalan que es intransigente o tiene sentido a la luz del derecho. Tiene sentido, y acuérdense que el proyecto que derogaba llegó hasta el tercer debate, pero empezó a moverse una teoría rara y extraña, pero también una teoría, a mi modo de ver, conspirativa, en contra de los intereses nacionales, que empezaron a decir, es que si se deroga, entonces la minera sí nos va a demandar por tantos millones que no habrá un real en el país para poder pagarle. 1, dieron por sentado que salíamos condenados. 2, dieron por sentado que no tenemos ningún fundamento para reclamar indemnización alguna. 3, le quitaron al legislativo como órgano de expresión popular la voluntad del soberano de que así como hace una ley, puede derogarla. ¿Y por qué dije que a mi modo de ver en alguna medida conspirativas? Óigame, yo le hago una pregunta a usted. Pese a que yo soy del criterio que la Corte no puede tener otra decisión que no sea la inconstitucionalidad, también debo pensar, ¿y qué pasa con un domingo 7 que diga, no, el artículo 1 no es inconstitucional? Uno, ¿va a correr la Asamblea entonces? Como la Corte dijo que no es inconstitucional, nosotros la vamos a derogar. Menos la van a derogar, porque ya tienen un fallo de respaldo constitucional. ¿Me comprende lo que le estoy diciendo? Entonces, sí, Cortizo puede ir ahorita, convoque a sesiones extraordinarias, que además tiene que hacerlo por el tema del presupuesto. O sea, que perfectamente se podría convocar. Sí, señor, en 3 días esa ley puede salir, siempre y cuando Cortizo la sancione. Doctor, pero pareciera que hay como un miedo. Piensa que hay un miedo a la derogación señor, de la ley. No, señor, no seamos ingenuos y disculpe que lo diga así. Sí. No es miedo. De algunos sectores, quiero decir. Es que hay demasiados compromisos, señor.
con la corporación minera. Hay demasiados, señor. Yo lo he dicho, hay poderes económicos locales y foráneos que conspiran contra cualquier decisión de inconstitucionalidad o contra la derogatoria. Y esos poderes lo que están es ahora mismo en una posición de firme para cuidar los altos intereses económicos. Ya se dio a conocer, según he visto hoy en las redes, qué representa el yacimiento de cobre en nuestro territorio. Para una exploración y explotación minera para 40 años, según el contrato, y posiblemente 60, que ni usted ni yo estaremos vivos. Oiga, Panamá recibe el 0.006% del valor. Esto es humillante, indigno. Mire, yo le voy a decir una cosa. Así no se entregan las riquezas nacionales. ¿Ah? Hay ejemplos de estados que le han dicho a las corporaciones mineras, un momentito, 55% del Estado, 45% usted, de las ganancias que resulten. Y lo han aceptado felices. Entonces, ¿de qué estamos hablando en este país, señor periodista? Estamos hablando de una patraña. Y que yo quiero felicitar a los abogados, Marcel Salamín, que estando en la mesa mientras se discutía el futuro contrato minero, tuvo la entereza moral de ponerse en pie y decir, ¿sabe qué? Yo no puedo seguir en esta mesa, esto es una burla para la nación, es una burla para el Estado. Y yo no puedo estar en una mesa, palabra más, palabra menos dijo, en donde los negociadores panameños, cuando le hablaban a los de la minera, por poco faltaba la reverencia y el yes man y el yes sir, por amor a Dios, señor periodista. Quiero felicitar a los abogados Dídimo Escobar, Ramiro Guerra, que fueron tal vez los primeros en salir desde hace 2 años a denunciar junto a quien suscribe las tramoyas que habían en este contrato. Doctor, quisiera preguntarle también, esto es un análisis que ha salido en los últimos días, algunos abogados que han planteado que existe un temor de que una posible derogación del contrato de ley genere un precedente por la vía de que la Asamblea pueda derogar otros contratos de ley en el futuro que sean considerados leoninos. ¿Existe ese temor de que ciertos sectores siente ese precedente la Asamblea? Yo le voy a decir algo. Yo soy un analista del lenguaje. Y eso lo aprendí con la maestra Graciela Álvarez en Argentina. Análisis del lenguaje. Mire bien lo que se está diciendo. Esto puede crear un precedente. Mire bien. Que la Asamblea futuro coge cualquier contrato y también lo viene a derogar. Bueno, aquí hay algo que explicar. La ley 406 no es cualquier contrato. Con lo cual, lo que le quiero responder a usted es que si mañana se presenta un contrato ley en condiciones de entrega, en condiciones de inclinaciones prostitutas del Estado y de sus gobernantes, sí, la Asamblea puede hacerlo. Si es algo que no conviene al país, si es algo que no conviene a la nación, si se entregan las riquezas del Estado, si se entrega la vida de la población, sí, la Asamblea puede hacerlo. Eso no es malo, eso es bueno. Pero hay algunos sectores que hablan de que eso plantearía, digamos, una cuestión, pondría en cuestión el Estado de Derecho y que la inversión extranjera se vería atemorizada frente a eso. Eso es mentira. Pasa en otros estados y eso no ha sucedido. Y eso no ha sucedido. Le voy a explicar por qué. Porque cuando está en juego el orden público, el interés y el bienestar social, es allí en donde debe entrar el poder del legislativo. Doctor, estamos entrando en la recta final, pero antes de eso quisiera preguntarle, en el caso de que se diera una derogatoria, volviendo a ese hipotético escenario, ¿estaría el Estado para mí en capacidad de defenderse en un arbitraje internacional? ¿Por qué no? Aquí habemos casi 26,000 y tanto abogados. Tenemos especialistas en pleitos o litigios de arbitraje. Tenemos gente muy capaz. Y si nadie quiere ir a defender al Estado, yo me brindo a hacerlo. Gratis. No esperando a que me paguen 5 millones y pico para negociar un contrato tan leonino, tan abusivo como este. Se los haría ad honorem.
con el gran pago que da la patria, que es el aplauso a los hijos que con devoción sincera les sirven. Ahora, pero doctor, hay el gobierno y también sectores de la empresa privada han mencionado de que casi que implicaría unos gastos enormes y que en Panamá las posibilidades serían reducidas, incluso desde el Ejecutivo casi que lo plantean como una batalla perdida. Qué gastos enormes? Ya no le pagaron casi 6 millones a los que negociaron, a los abogados que negociaron esto. ¿De qué estamos hablando? Por amor a Dios. Por amor a Dios. Eso es una confesión de una derrota que yo no le veo fundamento. Mire, yo le pido al ministro de Medio Ambiente, ordene ya una visita en sitio y le pido al procurador Caraballo que lo haga y levante un informe del estrago ambiental. Eso le garantiza a Panamá el éxito y el triunfo de una sentencia favorable. Ahora, pero eso plantea, doctor, que el Estado tiene que asumir una postura en favor de los intereses nacionales. Si eso no ocurre, ya sea este o el próximo gobierno, ¿cómo quedaría en cuestión ese desafío enorme de ese arbitraje con First Mire, Quantum? usted dice algo que realmente es preocupante. ¿Qué nosotros esperamos de nuestras altas autoridades? Uno, que defiendan a la nación. Dos, Claro. que defiendan a los connacionales. Tres, que unifiquen un criterio de protección y tutela de nuestros bienes. No solo los bienes jurídicos, los bienes también naturales, las riquezas naturales. El gobierno actual le ha dado la espalda al pueblo. El gobierno ha demostrado total y absoluta indiferencia. Y esto no es política, señor. Les repito, aquí está hablando un patriota y está hablando un hombre de leyes. Usted no me ve a mí con ningún tipo de consigna política. Nunca lo he hecho, ni lo haré. Y mi discurso de hace 40 años sigue siendo el discurso hoy día. La reivindicación plena de la dignidad nacional, de la dignidad del campesino, del indígena, sí, también del empresario. Pero del empresario que no solamente está pensando en cuánto va a registrar en su caja o en la banca, sino que también tiene un sentido de responsabilidad social. Mire, yo le dije hace poco a una entrevistadora, aquí le estamos diciendo a los indígenas, salgan de los tranques. Le estamos diciendo a la gente, no hagan tranques. Mire, Cortizo, pare los tranques y pare todo esto ya. Vaya y presente usted mismo el proyecto de ley que deroga la 406. En 3 días esto se resuelve. Pero usted tiene la papa caliente. Usted la tiene en sus manos. No hay de otra. Doctor, antes de cerrar, usted ha dicho que lo escuchó en otras declaraciones en otros espacios, que la gente no debe salir de la calle, tiene que seguir manifestándose, porque bueno, parece que esta espera de la Corte puede ser larga a su juicio, porque está el terreno jurídico, pero también la cuestión política y social que está en la calle. ¿Qué diría la gente que está en las calles, que gran parte de estos exigen una derogatoria, pero en esencia que se elimine este contrato antipopular? Yo le pedí la semana pasada, por medio de un distinguido colega en David, el licenciado Nilo González, pude hablar con Toribio García y pude hablar con Celio en San Félix, Toribio en Orconcito. Le dije, permitan el corredor humanitario. Y no sé si usted se ha percatado, sé que otras personas también han aconsejado el corredor humanitario. No sé si usted se ha percatado que gracias a Dios ya llegaron camiones con contenedores de frutas, legumbres, etcétera, etcétera. Sí, sí. ¿Cuál es el mensaje que yo les dije a ellos que permitieran el corredor humanitario? Le digo, en la medida en que ustedes permitan un corredor humanitario, más apoyo popular van a tener. Lo que la población no quiere es verlos a ustedes como que ustedes son los causantes del problema, y ellos no lo son. El causante del problema ha sido el gobierno, que a capa y espada ha impuesto y ha defendido y sigue defendiendo un contrato que nos atosiga a todos en esta nación, aún a los propios empresarios. Lo que pasa es que los propios empresarios pareciera que no entienden bien el quid use del problema. ¿En qué sentido? El problema no es que no queremos inversión, el problema no es que no queremos empresarios, no, mala lectura. El problema radica en que si como Estado voy a sentarme contigo como empresario
¿Por qué te tienes que llevar el 99.04% de las ganancias y a mí me das la migaja del 0.006% de esas ganancias? Eso es lo que no queremos. Las lógicas coloniales. Yo no quiero al empresario troglodita, al devorador, al que fuera de que se lleva mi riqueza me deja todo destruido. No, mi querido periodista. Hoy estuvimos con el Silvio Guerra, abogado, bueno, atiendo este análisis a profundidad sobre la coyuntura nacional, la crisis que vive el país frente al contrato minero y bueno, el escenario jurídico. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Silvio. ¿Puede darme 2 segundos? Sí, adelante. Cortizo puede ya acabar con todo esto. El Ejecutivo que vaya a la Asamblea previa convocatoria de sesiones extraordinarias y presente el proyecto. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el pánico? ¿Cuáles son los compromisos? ¿Por qué no se ha hecho? Es que ahí había un proyecto, pero corrió una voz. Cortizo no lo va a sancionar. Cortizo, preséntelo usted como muestra de que usted sí lo va a sancionar. Gracias, doctor Guerra, nuevamente. Dios bendiga a la patria, a todos los connacionales y a usted gracias por tenerme en cuenta para su entrevista. Nos veremos mañana, como siempre, en este espacio de La Decana.